¿Y si todo lo que la ciencia dice sobre la mente humana y la cordura fuera una mentira conveniente? ¿Y si, detrás de las lógicas más frías y de los diagnósticos más precisos, existiera algo que los académicos de élite prefirieron esconder, borrar y olvidar? En 1974, un descubrimiento bizarro y perturbador en Wachenheim, en la Selva Negra alemana, obligó a que esa pregunta resonara en todo el mundo. Bajo las tablas de un hospital psiquiátrico abandonado, se encontraron cuadernos de apuntes y diarios meticulosamente escondidos. Pertenecían al respetado Dr. Elias Adler, un psiquiatra de Heidelberg que desapareció misteriosamente un siglo antes. Pero lo que estaba documentado en esas páginas no era un caso común, era la historia deliberadamente olvidada de Emma Richter, una niña de apenas 10 años que, según el relato, no era una paciente, sino la manifestación viva del mismísimo bosque. Lo que se desdobló en las páginas amarillentas del diario de Elias Adler parecía salido de una pesadilla. En 1873, Adler llegó a Wachenheim con la misión de curar a Emma, diagnosticada con una histeria catatónica. Sin embargo, sus notas, inicialmente clínicas y objetivas, se transformaron rápidamente en relatos de pavor y fascinación. La niña, encerrada en una habitación aislada, parecía ser el epicentro de una perturbación sobrenatural. Objetos de metal levitaban a su alrededor. La temperatura del ambiente caía a niveles gélidos en su presencia, y lo más escalofriante de todo, susurros en un dialecto arcaico, tan antiguo que parecía emanar de la propia tierra, resonaban en las paredes. Adler, el hombre de ciencia, estaba documentando lo imposible, observando cómo la razón se desintegraba en favor de una verdad que no podía explicar. Cada nueva página que se volteaba era un clavado a una locura que se volvía cada vez más espeluznante. La prueba final de que Adler había perdido el control de su propia narrativa es la última frase registrada en su diario. Escrita con una caligrafía temblorosa como si el autor estuviera en un estado de shock o terror, la frase resuena con un peso abrumador. La ciencia fracasó. Ella no es una enfermedad, ella es la selva negra. Este desenlace abrupto y la subsiguiente desaparición de Adler y de todos los registros de Emma Richter levantan preguntas que, hasta el día de hoy, nos hielan la sangre. ¿Qué sucedió realmente con la niña? ¿Qué descubrió Adler que lo hizo abandonar la lógica por la que vivió? ¿Por qué se enterró este caso tan profundamente, como si la propia historia quisiera esconderlo? El misterio no es solo sobre lo que sucedió con Emma, sino sobre lo que el conocimiento occidental intentó sofocar. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, escondida bajo el silencio de un siglo de secretos. Para desenterrar un secreto tan bien guardado, se necesitaba a alguien que pensara de forma diferente. Alguien que no se dejara llevar por leyendas o fantasmas, sino que tuviera la mente lo suficientemente afilada para confrontar la propia historia. Esa persona es la doctora Helena Weber, una historiadora de 35 años. Investigadora de fenómenos psiquiátricos del siglo XIX. Se especializó en casos de histeria infantil, no para validar lo sobrenatural, sino para desenmascarar los fraudes y desmitificar los diagnósticos que, en su opinión, eran solo reflejos de la ignorancia de la época. El hallazgo de los diarios de Adler en Wachenheim fue el catalizador perfecto para su tesis académica, la oportunidad de oro para probar que el caso de Emma Richter fue en realidad un fallo clínico monumental usado para validar supersticiones, consolidando así su reputación en el medio académico. Su enfoque es puramente escéptico, una barrera de lógica contra el mundo irracional que Adler parecía haber abrazado al final de su vida. La motivación de Helena, sin embargo, va más allá de la simple ambición.
Carga consigo el peso de una incredulidad inquebrantable, una fuerza forjada en años de estudio y de análisis de documentos que, para ella, siempre apuntaban a la misma conclusión. Lo que la gente llama sobrenatural es solo una manifestación de la psique humana en respuesta a traumas o enfermedades. La doctora Weber cree que el caso de Emma es el ejemplo perfecto de esta teoría. Ve al doctor Adler no como un visionario, sino como un hombre que falló, que permitió que el folclore local se infiltrara en su juicio científico, resultando en la pérdida de la paciente y en la mancha en su reputación. Elena no busca el misterio, busca la verdad clínica, la explicación racional que, está segura, desentrañará lo que realmente sucedió con la niña. Esa convicción inquebrantable es su mayor fuerza, lo que la convierte en la investigadora perfecta para un caso tan complejo, pero también en su mayor vulnerabilidad, pues le impide ver cualquier evidencia que no se ajuste a su narrativa. La doctora Weber se prepara para viajar a Wachenheim con una postura casi forense. Sus cuadernos de apuntes están llenos de referencias a manuales de psiquiatría de la época y a estudios sobre la histeria. En su mente ya tiene la solución para el misterio, y el objetivo de su viaje es solo recolectar las pruebas necesarias para confirmar su hipótesis. Está lista para confrontar los viejos rumores y leyendas, para mostrar que no son más que cuentos de hadas contados para asustar niños. A cada página que hojea de los diarios de Adler, anota las inconsistencias, los momentos en que la emoción del médico se sobrepuso a su objetividad, reforzando su creencia de que la clave para el caso no está en el bosque, sino en la mente de un hombre perturbado y de una niña enferma. Está determinada a darle a Emma Richter la reparación que se merece, ser reconocida como víctima de la ciencia fallida y no como una leyenda macabra. Lo que Elena no sabe es que Wachenheim tiene una forma de hacer que los escépticos se cuestionen todo lo que siempre creyeron. El pasado guarda historias que pueden cambiar todo lo que sabemos. Por eso, cada detalle hace la diferencia. Si quieres estar al tanto de las próximas revelaciones, suscríbete. Por cierto, cuéntanos, ¿de dónde nos acompañas en esta búsqueda de los secretos del pasado? Wachenheim no era solo una ciudad, era una contradicción geográfica. En 1873, la Alemania de Bismarck florecía en medio de una revolución industrial y científica, un período conocido como el apogeo del Imperio alemán. La ciencia, la tecnología y el pensamiento positivista dominaban las ciudades, prometiendo un futuro libre de la superstición. Pero el pueblo de Wachenheim, un punto minúsculo en el mapa, parecía ignorar esa marcha del progreso. Cerca de 80 kilómetros al oeste de Heidelberg, la ciudad universitaria de donde el doctor Adler había venido, Wachenheim permanecía envuelto en un bosque tan denso que la luz del sol parecía tener dificultad para penetrar. Para la doctora Helena Weber, el paisaje era un eco silencioso de su propio viaje de investigación, una lucha entre la luz de la razón y la sombra de la superstición, una batalla que estaba determinada a ganar. Al llegar, Helena fue inmediatamente confrontada con la atmósfera del pueblo, que parecía haberse estancado en el siglo anterior. Las casas de entramado de madera, con sus paredes oscuras y enlucido blanco, parecían salidas de un cuento de hadas sombrío. La arquitectura gótica de la iglesia local, con su torre puntiaguda, proyectaba una sombra larga sobre la plaza principal, una presencia constante que parecía vigilar cada paso de los habitantes. El aire, pesado y húmedo, llevaba el olor inconfundible a tierra mojada y a humo de chimeneas que ardían ininterrumpidamente. El tintineo distante de la campana de la iglesia marcaba el silencio opresor del bosque, mientras que el sutil crujido de la madera de los árboles, movidos por el viento, creaba una sinfonía de suspiros y quejidos. Era un lugar de belleza sombría,
pero también de una vigilancia palpable, como si el bosque y no la gente fuera el verdadero guardián del pueblo. La construcción de una nueva vía férrea, sin embargo, trajo una fisura a ese aislamiento. Para Helena, era una representación literal del progreso, una línea recta de metal que cortaba la oscuridad del bosque. Fue esa misma vía la que permitió que el doctor Adler, junto con otros académicos de Heidelberg, llegara a Wachenheim. Fueron atraídos por una notable incidencia de fenómenos parapsicológicos reportados en la región. Objetos que se movían solos, apariciones y enfermedades misteriosas que desafiaban el diagnóstico. Mientras la ciencia intentaba mapear y categorizar estos eventos, la población local los interpretaba a la luz de un folclore ancestral. Para los positivistas eran solo histerias colectivas. Para los habitantes eran manifestaciones de la madre raíz, la Wurzelmutter, un espíritu del bosque que, según la leyenda, se manifestaba a través de niños puros. La doctora Weber se sentó en una pequeña posada, hojeando los diarios del doctor Adler. La tensión entre razón y superstición, que era la premisa de su tesis, era más que un concepto académico. Podía sentir esa dualidad en el aire de Wachenheim, en la forma en que el olor a moho y pino se mezclaba con el olor a diésel de la locomotora que pasaba 2 veces al día. Mientras Adler, en sus notas, describía la belleza opresiva del bosque, Helena se veía en el mismo paisaje, pero con una mirada pragmática. Lo que él veía como un organismo vivo, ella lo veía como una concentración de humedad y materia orgánica que creaba un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades respiratorias. Lo que él oía como susurros, ella lo interpretaría como el sonido del viento en los árboles o de roedores en las paredes. Cada una de sus observaciones era una refutación silenciosa de las creencias que habían llevado a Adler al borde de la locura. La selva negra, para Helena,